Entonces, como estábamos, esto va a ser un video muy largo, pero espero que les quede muy claro. Ahí teníamos la cerebral media y por posterior esa ramita pequeña que se ve ahí, está en mi flecha, no la puedo pinchar, voy a tratar de acercarme, no quiero perder el otro, está la comunicante posterior. Ese sale de la carótida interna, pero por delante de la cerebral anterior tenemos la comunicante anterior. Y repito un poco la idea que les dije hace un momento, son seguros que tiene el cerebro, en caso de un coágulo, se pueda abastecer de la sangre del otro lado. Si algo tapara este segmento anterior, el cerebral anterior, el otro lado, o sea, el segmento anterior, cerebral anterior del hemisferio derecho en este caso, abastecería de sangre al lado izquierdo, gracias a esta comunicante anterior, y podría salvarle una parálisis de extremidades inferiores. Así que esa arteria es muy importante. Ahora, lamentablemente no en todas las personas está, tiene variaciones o está ausente, de hecho. Así que eso es lamentable. Pero en quien está se encuentra aquí, justo en la base del lóbulo frontal. Ven, ahí en perspectiva, justo donde gira el lóbulo frontal, tenemos a la arteria comunicante anterior. Es una rama del segmento cerebral anterior. La circulación colateral. Esa arteria comunicante anterior, y espero poder verlo en otro video, parte de este tema, que sería, está anterior en el polígono de Willis, que es lo que vemos, si tenemos desde abajo, sería la parte anterior. ¿Ven? Ahí está. Esto sería el polígono, tendría que sacar las vértebras, en otro video lo haré. Y aquí estaría la comunicante anterior. Y nos quedan las arterias leptomeningias. Son ramas terminales de la carótida, no, de la cerebral anterior, perdón. Como ramas terminales se interconectan con las que son las arterias leptomeningias del otro lado. Se interconectan con las que vienen las arterias leptomeningias de la arteria cerebral media, que es la que vamos a ver ahora, y esta conexión se hace en la superficie lateral de la corteza frontal y borde superior de los hemisferios cerebrales. Si nosotros buscamos, y espero que las podamos conectar, deberían ser como estas. ¿Ya? Y también se interconectan con las leptomeningias de la arteria cerebral posterior en la región cortical parieto-occipital medial. ¿Qué es la parieto-occipital? Solamente ubicar en el mapa. Parieto, aquí al lado, esta zona más o menos, occipital, medial. ¿Ya? O sea, por esta parte. Y como vimos, una de las ramas terminales sería esta comunicante que hay aquí, que es la rama dorsal del cuerpo calloso, que se comunica con la cerebral posterior, así que eso sería como una arteria leptomeningia a grandes rasgos. Bien, entonces vimos carótida interna, se divide en varias ramas. La primera sería el segmento anterior o arteria cerebral anterior. Tenemos la arteria oftálmica, que sería la segunda rama, arteria comunicante posterior, coroidia anterior, y tenemos entonces la arteria cerebral anterior, y la que se divide en varias ramas pequeñas y pasa por anterior al cerebro, se inserta en el surco interhemisférico, va hacia atrás y se conecta después milagrosamente con la arteria cerebral posterior. Una corrección, dije que la oftálmica, no, la cerebral anterior de la segunda rama, no, me refería a la comunicante posterior. ¿Ya? Entonces tenemos la oftálmica como primera rama, la comunicante posterior, el segmento cerebral anterior y la cerebral media, que es la que vamos a ver, así que vamos a usar justo esa parte. Dejé las venas como complemento. No es nada una arteria sin su vena.
Además que el circuito de vuelta es muy similar, así que se matan dos pájaros de un tiro estudiando esto al mismo tiempo. Entonces la arteria cerebral media se dirige lateralmente en la base de los hemisferios vía surco lateral. ¿Qué significa eso? Se dirige lateralmente en la base de los hemisferios vía surco lateral. La arteria cerebral anterior se iba hacia anterior y se metía en el surco interhemisférico, o sea, entre los dos hemisferios. La cerebral media, como está marcada, se va por lateral, por el lado, desde la base del cerebro, base, vía surco lateral. Hay un surco aquí. Veamos si puedo deshacer un poquito. Sí, lamentablemente voy a tener que reiniciar esta vista un poco para mostrarles lo que quería mostrarles. Oh. Sí, lamentablemente no está en esta imagen. Nosotros habíamos eliminado el parietal. Esto que no. Molestaba un poquito. Entonces teníamos la cerebral media. O sea, por lateral. Y emite ramas. Tenemos las ramas corticales, que son bifurcación o trifurcación de la arteria cerebral media. Entonces esta cerebral media nos da muchas ramas. ¿Por qué digo bifurcación o trifurcación? Porque a veces da 2 o a veces da 3. Tenemos una que va por el frontal, que sería esta, la primera rama. Un poquito más allá tenemos una que va por temporal, parietal. No, este es temporal. Así que esta sería un poco... de surco precentral, así que también sería hemisferio frontal. Aquí nos da más variaciones de las que pensaba. Aquí está la frontal, la temporal, perdón, y esta entonces nos quedaría que sería el surco central. No sé, más de lo que pensaba. Temporal, y esto sería postcentral, así que ya estaríamos en surco parietal, o sea, lóbulo parietal. ¿Ya? Aquí nos da más ramas de las que tenía pensado. Ya, yo estoy leyendo un texto básico, especial para quienes inician en anatomía. Bien, entonces esta cerebral media da ramas frontales. Esta es otra que viene de aquí, así que no las voy a nombrar. Ramas frontales, aquí hay otra frontal, ramas temporales. Hay más ramas temporales y parietales. ¿Qué va a irrigar o qué irrigan estas ramas corticales? Irriga la superficie lateral de los hemisferios. Eso incluye corteza y sustancia blanca, así que entran bastante en el cerebro. ¿Qué no irriga? Les mencioné que la cerebral anterior, irriga una banda muy pequeña por este lado. ¿Ya? Eso no irriga la media. ¿Ya? Lo que irriga la anterior no irriga la media. Entonces irriga más hacia acá. Tampoco irriga el polo occipital porque lo hace la arteria cerebral posterior, y tampoco la cara inferolateral, por acá abajo, inferolateral, que eso también lo hace la posterior. Les mencioné antes que habían unas ramas que se comunicaban después con la anterior, y estas son rama frontal, arteria surco. ¿Ven? Estas son ramas de la anterior y se comunican con la media, ¿ya? Por la superficie del cerebro, así que eso también es bueno. Si se tapa la media o se tapa la anterior, tiene un repuesto. Hay como 20 arterias perforantes, que son las arterias lenticuloestriadas. Ya, estas como son perforantes no las vemos aquí porque van hacia adentro del cerebro. Entran por aquí y van a irrigar cabeza y cuerpo núcleo caudado, globo pálido, putamen y tálamo, una pequeña porción del tálamo, y la rodilla y el brazo de la cápsula interna. La cabeza la está irrigando la arteria cerebral anterior.
pero la media irriga en la rodilla y el brazo. Y también va a irrigar, como ven aquí, una gran porción que corresponde a superficie motora y sensitiva de las extremidades. Recuerden el modelo del homúnculo. Hacia adentro, o sea, hacia medial, estaría toda la parte inferior, extremidades inferiores, y hacia lateral estaría todo lo que es superior. Así que irriga a superficie motora y sensitiva de extremidades superiores. Por lo tanto, daños o una coagulación que impida la circulación en esa zona va a causar parálisis de las extremidades superiores, parte superior de las extremidades inferiores, va a causar parálisis de lengua y de la cara, todos al lado contralateral. O sea, si se tapa el izquierdo va a afectar el lado derecho y viceversa. Si además el lado que se está dañando es el lado dominante, va a afectar el lenguaje. ¿Ya? La mayoría de las personas son diestras, así que su lado dominante es el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, un daño en el hemisferio izquierdo va a afectar el lenguaje. Y la oclusión aguda en el origen va a crear un déficit motor y sensitivo por todo lo que irriga la arteria cerebral media. ¿Ven cómo es? ¿Ven? Es súper poco lo que había de la cerebral media. Todas las ramas que da, ¿a dónde se conectarán? Veamos. Fuimos un poco con esto. Vimos que se conectaba con anterior. ¿Se conectará con posterior? Sí. Aquí lo tenemos. La rama parietal. ¿De dónde venía esta rama parietal? Venía de la anterior. Y esta, la parieto occipital, conecta con la media. Entonces se unen aquí, conectan con posterior, cerebral posterior, y la posterior da la rama calcarina después de comunicarse con esa. Y esta rama calcarina, vamos a seguir el rastro, da la rama temporal posterior que se comunica con la cerebral media. Así que aquí completamos el circuito colateral. Bien, eso sería todo de las ramas de la carótida interna. Vamos a volver a repasar un poco. Es súper sencillo. Tenemos la carótida interna. ¿Ya? Vamos a ir, de hecho, un poco más atrás. Nosotros empezamos del corazón. Imaginen el recorrido que hicimos desde el arco aórtico. Aquí está. Está el arco aórtico que da su tronco brachiocefálico hacia el lado derecho. El brachiocefálico se divide en subclavia derecha y en la carótida común derecha. La segunda rama del tronco aórtico es la carótida común y la tercera rama es la subclavia. Todos del lado izquierdo, estas dos. ¿Ya? Fuera de esa variación al inicio, el resto sería igual. Entonces tenemos la carótida común que da dos ramas. La carótida externa, como dice, su nombre, se va por fuera. Vamos aquí a mostrar el hueso temporal para que vean. Se va por fuera. Curiosamente tiene como entra después, que los vamos a ver más adelante. Y la carótida interna, que tiene un gran trayecto que llega al seno cavernoso. Aquí dijimos que era una confluencia de venas. Y pasado el seno cavernoso, que nos da de hecho perdón, creo que me perdí un poquito. Tenemos ahí el seno cavernoso, la porción cavernosa de la carótida interna en su porción cerebral, y ahí nos dan sus ramas, que sería la oftálmica, que es la única que pudimos ver. Tuvimos también la comunicante posterior, que es la segunda rama, que como dice su nombre va por posterior y se comunica con la cerebral posterior y da la rama cerebral anterior y la rama cerebral media. La anterior se va por anterior, que da un giro, es como un giro por atrás y después va por anterior y se mete en el surco interhemisférico. Y lo importante de esta es una comunicante anterior. Ahí está, que tiene
que forma parte del polígono de Willis o círculo de Willis, dependiendo del libro. Y esta después sigue al cuerpo calloso, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Yo eliminé este giro cingulado. Va por atrás, por atrás, por atrás. Y se comunica con la posterior y curiosamente también con la arteria cerebral media. Y la cerebral media se va por lateral, posterolateral, por la base, también emitiendo muchas ramas corticales. Ya, todo esto, como está por lateral, va a irrigar zonas del cerebro que controlan las funciones de las extremidades superiores, cara, lengua, brazos, y también va a tener una comunicación con la arteria cerebral anterior y posterior. ¿Bien? Y lo que no aparecía era la arteria coroidea anterior, que se va por el lado. Espero poder encontrarla alguna vez en este programa, que también es una rama de la carótida interna. Nombres que no se olviden. La arterias leptomeningeas, que son aquellas que interconectan la arteria cerebral media con la arteria cerebral anterior, y las arterias lenticuloestriadas, que son ramas perforantes de la media, y la arteria de Heubner o arteria estriada medial, que también es perforante e irriga la porción anterior de la cápsula interna, porción lateral del núcleo caudado y parte del núcleo de la base, especialmente el putamen. Esos son nombres que ya pueden ubicar un poco más, pero ya con la estructura general ustedes yo creo que se van a ubicar súper bien. Eso, nos vemos en el próximo video. También parte de este tema, que sería la arteria posterior. Vamos a ver la basilar, la vertebral, si es que podemos. Y el circuito venoso, que en realidad es al revés del arterial. Okay, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.